Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al Dr. Melchor Campos García. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido cursos de Historia del Consumo, Historia Intelectual, Historia Económica, Cultura y Globalización en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha contribuido al estudio de la presencia africana en la Mérida temprana y de la esclavitud en las casas de los conquistadores y colonizadores del siglo XVI. Su área de interés se ha dirigido en los últimos años al estudio de la construcción del otro a través de la comida y la alimentación, desde la mirada de los foráneos, en Explorar y comer en la península de Yucatán en el siglo XIX. Asimismo, ha tratado el cambio y la calidad de alimentación en una investigación que versó sobre el consumo de la carne entre la población yucateca de la era henequenera. A continuación lo recibiremos con la ponencia Panaderías y panes, sabores de todos los días en Mérida, de 1840 a 1910. Bienvenido. Pues muy buenos días a nuestro querido público que nos visita en este evento del patrimonio histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán, en este año de 2023. Bueno, bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión voy a tratar el tema de las panaderías y los panes en la ciudad de Mérida, sabores de todos los días en la ciudad, de 1840 a 1910. Plantear el mestizaje de nuestra alimentación es un lugar común para el inicio de un ensayo del tema como el que hoy traemos entre manos, pero no hay, en mi opinión, un alimento más representativo de ese mestizaje hispanoamericano en los alimentos cotidianos que la costumbre colonial establecida desde la colonia y dentro del régimen patriarcal, de tener una mesa para el desayuno y o la cena con una taza de chocolate y una canasta de pan dulce. El recuerdo gustativo confabula la añeja carga emocional que evoca momentos de deleite de nuestra infancia, pero el dueto chocolate-pan se encontraban también en otros eventos significativos de la vida, como obsequios para momentos especiales,
para momentos de transición en nuestra vida, bautizos, cumpleaños, bodas y también en las despedidas de esta. Esta costumbre de desayunar y cenar con los alimentos referidos ha sido una costumbre acuñada desde el siglo XVI, que en su novela La hija del judío, del literato Justo Sierra, recreó con elocuente descripción una mesa servida con jícaras de china llenas de aromático, humeante y espumoso chocolate, con algunos azafates de bizcochos, hojaldres, alfajores, turuletes, arepas, marquesotes y otras golosinas apetitosas que se estilaban en nuestras mesas de desayuno, decía Justo Sierra. El pan fue elaborado a principios de la colonización, de la fundación de Mérida y de otras poblaciones de nuestra península en las casas de los colonizadores y o pobladores de la ciudad de Mérida, Campeche y Valladolid, con un surgimiento incógnito de las panaderías como establecimientos destinados para para expender el pan. Asimismo, algunas referencias de los viajeros de la década de 1840 destacan el pan elaborado por las monjas del convento de la Inmaculada Concepción, el convento de monjas de la ciudad de Mérida, y que pues destacan pues la existencia en el mercado de su panadería. El tema que quiero abordar en esta ponencia es discutir qué tan extendido está el consumo del pan dulce en la sociedad yucateca, no solamente en la ciudad de Mérida. Me voy a enfocar en la ciudad durante el auge enequenero. ¿Qué tan extendido? Esto porque algunos estudios plantean que después de la Revolución de 1910 hay un proceso de democratización del pan, es decir, hay una expansión del consumo y llega a las masas populares. Entonces, este es un tema interesante que quiero discutir en el fondo del trabajo. Y el segundo tema que me trae para comentar en esta ponencia es la discusión sobre el origen o la innovación de nuestro querido pan francés, ¿no? Bueno, para comenzar, déjenme proyectarles los padrones que tenemos de panaderías por partidos y zonas económicas en Yucatán. Tenemos de 1870, de 1878, de 1885 y 1895. Este es el periodo, digamos, de expansión del cultivo del enequén, la formación de la hacienda enequenera y su consolidación. Si observamos los números absolutos, lo que tenemos es un despegue importante del número de panaderías existentes en la región, ¿no? Por ejemplo, en Mérida tenemos registradas 13 para 1870, pero para 1885 ya hay 18 y para 1895 29 panaderías. En Maxcanú, en 1878 hay 13 y para 1895 hay 19 panaderías. En Motul también hay un discreto incremento. En Temach y en Acanqué, entre 1878 con 8, pues termina este periodo de 1895 con 12 panaderías. Si observamos en la diversidad agropecuaria, también encontramos un crecimiento de panaderías hacia el periodo, pero lo que encontramos es un descenso importante en algunos municipios o partidos que conformaban esta región. No tenemos, todo un padrón que cubra todo el periodo enequenero, pero lo que tenemos es también un censo de personas que se ocupaban en el oficio de la panadería, los panaderos. Y en encontramos un crecimiento importante entre 1895 y 1900. Hay más panaderos en la ciudad de Mérida
De 217 en 1895 pasamos a 492 en 1900 y hacia 1910 hay un descenso moderado porque baja este número a 429. Lo que encontramos es que a fines del siglo XIX, un incremento importante del oficio de panaderos. Esto nos da un acercamiento bastante interesante de que en este periodo sí hay un aumento de panaderías y de panaderos en todo el contexto yucateco. Sin embargo, creo yo que una medición un poco más importante, más certera, podría ser si evaluamos cuántas panaderías por habitantes hay. Es decir, si se reduce el número de habitantes por panaderías o el número de habitantes por panaderos, pues tendremos un indicador bastante importante, bastante significativo para señalar que hubo en realidad una expansión de este oficio, de este segmento de la actividad económica, pero sobre todo de la demanda, que hay un consumo importante del pan elaborado en estos talleres artesanales. Y esto es lo que encontramos en nuestro cuadro que estamos viendo ahorita de los ratios de panaderías y panaderos por habitantes en Yucatán a través de diferentes zonas, la zona indigenera, la zona agropecuaria y cada uno de los partidos que conformaban estas subregiones. Quizás los datos hacia 1910 son un poco erráticos, posiblemente por problemas de levantamiento del censo preciso de 1910 o a lo mejor una crisis económica, pero es un dato que todavía no logramos identificar las razones por qué, por ejemplo, en algunos partidos encontramos un ligero incremento de esos ratios. Pero es una buena medición saber, por ejemplo, que entre 1878 y 1885, por ejemplo, en Mérida había una panadería por cada 3.201 habitantes, pero hacia 1885, 2.820 habitantes por panadería, se va reduciendo el número, y hacia 1895, 1.833 habitantes por panadería. Los panaderos también, un panadero por 245 habitantes, un panadero por 122 hacia 1900 y un panadero por 185 hacia 1910. Esto, si nosotros revisamos cada uno de los partidos con esos ratios, podemos encontrar en qué regiones en particular, en qué partidos, pues se fue disminuyendo, ¿no? esos ratios, y esto significa que hay mayor oferta de panaderos, mayor panaderos trabajando y mayores panaderías ofertando sus productos. O sea, hay mayor consumo. Bueno, aquí tenemos el gráfico que nos demuestra este crecimiento importante. Como señalo también, el gráfico de los panaderos nos muestra un descenso. Bien, cabe destacar que la ausencia de información a partir de 1862 de la existencia de panaderías y panaderos en algunos partidos del interior de Yucatán no significa ausencia de panaderos. ¿Por qué? Porque tenemos datos, por ejemplo, de viajeros como Norman en 1842, que deja constancia en todo el territorio de la existencia del consumo de chocolates y pan dulce. Stephens, por ejemplo, este viajero de mucha trascendencia para Yucatán en sus recorridos en el 41-42, pues confirma esa elaboración de pan de trigo en diferentes lugares, ¿no? Las provisiones de pan de trigo en Ixlapap tuvo panes de Bolonchen, ¿no? O sea, elaborados en Bolonchen,
en el actual estado de Campeche. Endulzado como todo el pan que se usa en el interior. También en Cozumel consiguió chocolate y pan dulce, entre otros alimentos. En Yalajau también tenemos noticia, mucho antes de 1841, funcionaba una panadería con 2 hornos en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Tecash, en la casona propiedad de Francisco Javier Fuentes. Su esposa, la señora M. Antonia Cáceres, tenía a su cargo la tienda de pulpería denominada El Conejo en esa misma ciudad de Tecash, por la esquina que se encontraba y adjunta a una panadería. Antes del auge nequenero, la población indígena guardaba una alimentación muy tradicional basada en el maíz y el pan de trigo. Al parecer, no se encontraba con frecuencia entre su dieta cotidiana. Un indicio de ello se la podemos encontrar en una propia descripción que hace Stephens cuando observó a un indígena tameme, a un cargador, ¿verdad?, que por su apreciado valor reproduzco en extenso. Dice Stephens: al anochecer llegó el indio, conductor de mi equipaje, sudado a mares, habiendo traído a cuestas la carga por una distancia de 7 leguas, 28 kilómetros más o menos, y por el precio de 3,5 reales que le pagué. Al tiempo de partir le di un trozo de pan de trigo y preguntó por señas si era para llevárselo al cura. Pero habiendo comprendido que se le daba para comer, sentóse al punto y comenzó la obra. Empezó a comer, y probablemente jamás había comido durante su vida una porción tan grande de aquella clase de pan. Este es un indicio importante, porque en contraste de esta población indígena del interior de la entidad, ahí por donde el sur, donde estuvo Stephens, en contraste de eso, los indígenas y mestizos, por ejemplo, del barrio de la ciudad de Mérida, de Santiago, pues estaban en contacto con el oficio de panaderos y con el consumo de pan. Así, en Santiago, ese oficio lo desempeñó Jacinto Canec, por ejemplo, fue panadero en Santiago, ¿no? En Quisteil, donde estalló la rebelión, pues también fue panadero. Y se dice que el 20 de noviembre, en aquel fatídico día de 1761, cuando inició la rebelión, Canec había salido a vender pan cuando se desataron los hechos que condujeron a la rebelión. Más aún, en lo que respecta al consumo indígena de panes, tenemos información que los indígenas hidalgos que eran reclutados para combatir a los indígenas rebeldes, por ejemplo, tenemos datos de 1865, pues eran abastecidos con galletas para su consumo. Eso no era novedad. La panadería, los productos de panes salados, los bizcochos, las galletas marinas, siempre fueron abastos de las milicias y también de abastecimiento de los buques de la marina, pues. La información de la estadística antes comentada apunta hacia una expansión del pan dulce en la región a partir de esta expansión del Enequén, y si además debemos considerar otro elemento importantísimo. El otro elemento que debemos de considerar, que no tengo aquí no tengo la imagen, pero lo que debemos considerar es la red ferroviaria, la construcción, la elaboración de esta red ferroviaria en toda la zona enequenera y que llegaba hasta Valladolid, hacia Peto, Junucmá, hacia el oriente. Toda esta red ferroviaria facilitó y posibilitó distribuir el pan que elaboraban las panaderías en Mérida y en algunas cabeceras hacia las poblaciones del interior. Más aún, tenemos la información de oferta de los panaderos hacia los hacendados para llevar su pan a las haciendas. Por ejemplo, la panadería El Tigre, en la calle de Porfirio Díaz, en la actual calle 59, número 19 de M. Cervera y Hermano, publicó en 1884 un anuncio
en la que ofrecía atender con gusto las órdenes de los señores hacendados para surtir sus fincas de pan menudo, es decir, el pan en general, las conchas, toda esta panadería, y bizcochos, seguros de que siempre serán servidos con lo más fresco y lo mejor. Algunos años más tarde, en 1907, la Sin Rival, en la calle 64, 497, media cuadra al sur de la esquina del Tigre, su propietario Santiago Herrera Sansores se dirigía a los hacendados y comerciantes del interior para indicar que la carga de panes se les sitúa en la estación del ferrocarril libre de gastos. En ese mismo año, Fernando Barbachano, nuevo propietario de la panadería del Bazar, a los comerciantes de la ciudad y del interior ofrecía recibir pedidos a atenderlos fiel y eficazmente. Por su parte, Serapio Sierra, propietario de la Suprema Vencedora, publicita en 1909 que su panadería era la única que despachaba pedidos al interior del estado con tanta prontitud y esmero como ninguna otra. Esta publicidad lo que nos refiere, lo que nos va mostrando es esta expansión, esta introducción del pan dulce, incluso en las haciendas eniqueneras donde había muchos trabajadores, no solamente indígenas, cortadores de pencas, sino otro tipo de trabajadores. Bueno, nos toca ahora abordar algunas de las panaderías del interior del estado. En la lámina que estamos viendo, tenemos una primera, conocemos de la existencia en Motul de algunas de estas panaderías. La Vencedora que tenemos en pantalla es una panadería de Izamal, y a la izquierda la panadería del Tropezón, está situada en el puerto de Progreso. Esta panadería del Tropezón todavía existe, la panadería, la tienda y la panadería del Tropezón. Es fundada en 1885 por Vicente Ojeda Moreno, oriundo del pueblo de Joctum, una persona que se ocupó de transportar, de llevar y traer enequén en rama a la ciudad de Mérida, y de Progreso a Mérida traer maquinaria. Se casa en la ciudad de Mérida, en la catedral de la ciudad de Mérida, en 1882, y en 1885 ya se estableció en esa esquina del Tropezón en Progreso. Es todavía una tienda vigente, actual, está frente al parque. El parque es el Parque Morelos, en la antigua calle denominada La Igualdad, porque era la calle que va al cementerio y todos por igual pasamos por ahí. Vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Esta es el Tropezón. Entonces, todavía existe, es la esquina de la calle 31 y la 88 en Progreso. Esto nos da también una señal de que no solamente en los cuadros principales de la ciudad, de las poblaciones tradicionales, antiguas, ¿no? Se fundaban las panaderías, sino también hacia, digamos, nuevas zonas de expansión de las ciudades. Ahora vamos a pasar a ver algunas de la ciudad de Mérida. A la izquierda lo que tenemos es la calle Real hacia Mejorada, donde se muestra que en algún punto de intermedio entre esa calle 46 y 48 se encontraba una panadería denominada La Mejorada, una de las más antiguas que he logrado identificar, que fue fundada en 1840 y que estuvo vigente, estuvo activa hasta 1908. Luego se trasladó de la mitad de esa calle hacia enfrente de la esquina de El León, que es la calle 59 por 54. La otra panadería también que tiene, es el de abajo a la derecha, es pues nuestra conocida panadería La Vieja, que tiene en su rótulo, dice, fundada desde 1875. Yo creo que es cierto, no tengo datos para señalar otra cosa.
Es una panadería de las también registrada como las más antiguas, ¿no? Existen algunas leyendas en torno a la vieja, pero son esos, ¿no? Mitos, leyendas, el cual no tengo datos para aseverar esas leyendas o para confirmarlas. La Mejorada fue una tienda de larga vida de su propietario, fundada por Juan José Martínez el 19 de abril de 1840. En esta panadería, con sus cambios de propietarios, cierres temporales, tuvo algunas temporadas de cierre, algunas por necesidades, por inexistencia de la harina norteamericana para fabricar el pan, no querían fabricar con harina nacional, y algunas otros cierres por mejora del edificio, para ampliar el edificio, mejorarlo, para presentar sus panes. Pues tuvo algunos cierres temporales. Estuvo vigente, como he dicho, hasta la primera decena del siglo XX. Hacia 1890, crecimiento de las panaderías. Bueno, aquí estamos viendo dos panaderías también en la calle 57, por el 46 y 44, ya rumbo a la actual, bueno, lo que fue la estación de ferrocarriles, ¿no? Es interesante porque en una misma calle, de la calle 57, encontramos la esquina de la Gaviota. Ahí se fundó una panadería muy antigua también y una tienda. Y sobrevive el cascarón todavía con tienda La Gaviota, ¿no? Ya no está vigente, ya no está funcionando esa esquina. Y arriba, la imagen que tenemos arriba, tenemos dos. Una, a la derecha, tenemos un edificio azulito, verdecito, con una numeración 419. Ahí se fundó la panadería El Oriente. Esto lo tenemos bien identificado. Lo curioso de esta imagen, y por eso la traje a presentación aquí con ustedes, para disfrutar, es que enfrente, hasta hace algunos años, yo me acuerdo, hasta hace algunos años yo ahí me paraba para comprar mis bizcochos, y esa panadería se llama El Oriente. Entonces, no sé si es de la misma familia y cambió el local, no puedo asegurarlo, pero esta es una de las panaderías también antiguas de la ciudad de Mérida. Decía que hacia 1890 se establece una competencia muy fuerte entre las panaderías, ¿no? Y los elementos de la competencia era asegurar de que tienen productos con elaboración higiénica y con los materiales o la materia prima de la mejor calidad posible. Esta materia prima era fundamental porque estas panaderías lo pretendían demostrar que sus panes eran los mejores en función de la harina norteamericana. Eran reticentes a elaborar pan con harina nacional. Y entonces tenemos dos productos que eran importantes para demostrar la calidad del pan. Uno, harina extranjera, y manteca local. La manteca extranjera, la manteca norteamericana, no era bien recepcionada, no era bien admitida para la elaboración del pan. Incluso hay denuncias hacia 1870, por ahí en esa década, de que la manteca que venía de los Estados Unidos no debería estar sirviendo para la elaboración del pan, del consumo general de la población, porque estaba revuelta con grasa de oso y otros animales, y por lo tanto, pues esa manteca debería servir exclusivamente para la formación de jabón, para las jabonerías, no para las panaderías. Bueno, entonces tenemos que esa es la combinación perfecta para un buen pan. Lo otro es la higiene de las panaderías. Y otro reto importante que quiero comentar brevemente aquí, y que nos demuestra hay una etapa a partir de 1890, después de 1885,
en que crece la fundación de panaderías. Y también es un dueto, ¿no? Es tienda y panadería, abarrotes y panadería, con sus hornos de pan, ¿no? Creo que esta costumbre muy, muy propia, creo, de la ciudad, yo me acuerdo que continúa hasta mediados, años 60 del siglo XX, ¿no? Cuando se fundaban las panaderías de las colonias. Por ejemplo, allá en el oriente, en la calle 61, había una que se llamaba Tienda y Panadería La Rosita, ¿no? O sea, tenía sus hornos de pan, etc. Y la costumbre a que me refiero, es que cada vez que se abría una nueva panadería, el público se volcaba al consumo del pan de esa panadería. Esto significaba que abandonaban un tanto las panaderías antiguas, y esto significaba un reto, un desafío, por ejemplo, para la panadería de La Mejorada, ¿no? Porque iban en pos de esa nueva panadería. Esto fue señalado y criticado por el administrador de esta panadería, el encargado de la panadería La Mejorada, señalando que después de ese momento de capturar clientela, estas nuevas panaderías bajaban la calidad de la harina, de su producción, y entonces las cosas pasaban a otra naturaleza. La competencia también estaba en función de la venta del pan en las calles de la ciudad de Mérida, ¿no? O sea, las ventas del pan a través de las calles, primero eran en cajas de cartón, luego vinieron los globos, los famosos globos. Bueno, pues una de estas panaderías se quejó amargamente, precisamente La Mejorada, porque pirateaban sus productos. Los globos eran de color rojo y cualquier panadero que llevaba su globo por las calles podía aplaudir, llamar a su clientela para el consumo de pan, diciendo que era o haciéndolo pasar como si fuera pan elaborado por esa panadería. De modo que la medida tomada fue no solamente que no le cambiaron el color a los globos, siguió siendo rojo, pero le pusieron la etiqueta, ¿no? de la panadería, para que el público distinguiera cuál es el pan. Bueno, esto fue constante, hay así como que una guerra, ¿no? por la clientela. ¿Qué tipo de panes elaboraban estas panaderías? Estamos viendo alguna nómina de algunos de estos productos, por ejemplo, la Estrella del 74, budines, queques, el panqueque, pasteles de frutas, de mariscos y de dulces. No sé qué es ese pastel de mariscos, pudo ser un error de la imprenta, de la propaganda, galletitas. La Flor del Pan, en 1876, crackers, es decir, los queques, los panqueques, un pan especial elaborado por la panadería denominada La Flor, ¿no? Y así encontramos, digamos, ciertas especialidades que tenían cada una de estas panaderías. Portal de Granos, por ejemplo, anunciaba sus productos como uno de los principales, los regeneradores, ¿no? Desconozco si existe todavía ese pan denominado los regeneradores. Algunos los podemos identificar. El pan de almendra todavía es nuestro pan, todavía está en algunas panaderías. Pan batido, pan de huevo, bizcochos de toda naturaleza, patas, hojaldres, glorias, roscas y la Mallorca, que es uno de los panes importantes para ciertos ritos, por ejemplo, en petición de mano en Junucma. Los jóvenes, entre las cosas que llevan a casa de la novia para hacer la ceremonia, compraban la Mallorca y se llevaba la Mallorca. No sé si sigue esa tradición en Junucma. La del refugio encuentro la oferta del refugio muy, muy amplia, la tienen ustedes en pantalla. Pueden ustedes ver que algunos son así como bastante, ya no es muy conocido, que es ese pan parisien, por ejemplo, pan esponja, hojuelas, panuchitos, no sé qué es ese pan panuchito,
pero algunos son conocidos. Bueno, en esta parte ya final de la ponencia, quiero abordar el tema del meridano, patrimonio del pan francés. Creo yo que es muy importante discutirlo, porque dentro del conjunto de los panes salados, que son los bizcochos, las galletas marinas, las galletas de manteca, los cocotazos y otros, pues está el pan francés. ¿Y cuándo surge el pan francés? Estamos seguros que al decir pan francés nos estamos refiriendo al mismo producto que hoy consumimos, ese producto largo con bueno, ahora ya no le ponen su pedacito de guano, ¿verdad? Crocante. Estamos seguros de que esto es, con eso nos referimos. Es decir, fue el objeto significado bajo ese concepto de pan francés en el siglo XIX. Por ejemplo, cuando Stephens desayuna con té de China allá en la casa de diligencias frente al convento de monjas en 1842, desayuna con el té de China y le dan té y pan francés. Dice, y comí pan francés, esto es pan sin endulzar. ¿A qué se refería? Podemos decir que en 1840 ya existía este icónico pan yucateco. La verdad es que parece que no es así, ¿verdad? Miren, tenemos aquí arriba la receta del pan francés que comió Stephens. 1 libra de azúcar blanca seca molida, se mezcla con 12 onzas de mantequilla lavada que no esté salada, se bate bien. ¿Ves? Y la receta nos indica que se trataba de otro tipo de pan. En la pantalla ustedes tienen abajo la receta del pan francés, una de las más antiguas que he encontrado. En YouTube ustedes pueden encontrar noticieros, programas y en las redes asegurando que el pan francés es una invención de los panaderos hispanos Vicente Diego y Manuel Llano de la panadería Los Catalanes en la calle 62, número 407. Ahí tienen la imagen a la derecha de la panadería Los Catalanes. Posiblemente esta imagen es de entre 1956 y 1960, pero en esa imagen ustedes pueden encontrar que dice fundada en 1900. Bueno, pues muchas de estas referencias hacen descansar en los catalanes la innovación o la creación del pan francés. Sin embargo, creo yo que es errada esta situación. La imagen que tienen a la izquierda, una litografía, una cosa hecha a mano, pues nos demuestran que lo que están tirando en esa canasta, si se logra observar bien, ustedes lo pueden observar adecuadamente, y la que está cargando el panadero, lo que están sacando en el horno, lo ponen en la canasta y el otro panadero lo carga, pues es pan francés. Lo que pasa es que hay diferentes panes franceses. Hay grandotes, hay unos los del tamaño, digamos, común, y habían unos mini que mi abuelo compraba mucho. Cierto, tenemos litografías, tenemos otras cosas donde nos muestran la existencia ya de ese pan francés. Lo cierto es que lo que encontramos es que entre ese desayuno de Stephens en 1845 las cosas empiezan a cambiar. Tomás Justiniana, el propietario de una panadería cuyo nombre no he podido localizar, pero que estaba establecida en la calle de la Cascarilla número 7, ofreció en 1845. Se labra toda clase de panes por la mañana a la hora de costumbre y por la tarde sale del horno a las 2 de ella, de suerte que puede comerse caliente en las casas donde tienen de costumbre hacer uso del pan blanco. Esta nota es muy importante porque nos indica que hacia 1845 se empieza a consolidar esa costumbre de usar pan blanco y no necesariamente pan francés, pan blanco español por estos inmigrantes españoles. El pan blanco español lo tienen en la lámina que estoy proyectando ahorita. Este pan francés
este pan blanco no era pan francés, pero ya se estaba introduciendo para el consumo de mesa, el pan de mesa blanco para el consumo del almuerzo. Esto es importantísimo porque la tradición yucateca de la comida era servirla a las 2 de la tarde. Y los anuncios publicitarios que empiezan a despegarse a partir de los años 80 señalan que la producción de este pan francés, ahora sin el icónico pan francés meridano y yucateco, sale a las 2 de la tarde, justo a la hora de la comida. Y esto sí ya es significativo y cambia el panorama, ¿no? Desconozco en realidad si en el 45 Tomás Justiniana, que era un inmigrante por el apellido, posiblemente de las Islas Canarias, fue el que lo introdujo en nuestra región. Lo que sí sabemos es que a partir de 1882 sale en la revista de Mérida un anuncio en donde a lo mejor un redactor de la revista, no quiero decir un reportero, sale una nota en donde dice que tuvo el gusto de saborear el llamado pan francés o de mesa. Entonces ya estamos hablando de nuestro icónico pan que se elabora con harina nacional en la panadería La Siempre Viva. Y a la verdad merece nuestros parabienes para el gusto y sabor de aquellas personas que tienen ese buen gusto de comer. Enseguida sale otra nota en donde fueron a probar este producto en la Flor del Pan, ¿no? Entonces ahí dice que constata que reúne notables mejoras el actual pan francés, que se elabora en la Flor del Pan, en la segunda calle de los Rosados, número 25. Creo que es la 58 entre 63 y 65, si no estoy desubicado. Ambos, por no decir los tres, Justiniano en el 45, el propietario de la panadería, de la primera panadería del 82, donde prueban este pan francés, La Siempre Viva, y luego La Flor del Pan, son inmigrantes españoles, ¿no? Ambos son inmigrantes españoles. La Siempre Viva pertenecía a José Pereferrer y La Flor del Pan a Pedro Hernández Escudero. Pereferrer, posiblemente originario de Cataluña, y Hernández procedía con certeza de las Islas Canarias. Esto era explicable porque hubo proyectos de traer inmigrantes canarios, españoles, para el trabajo de las haciendas, que no resultó, ¿verdad? Pero vino una inmigración muy importante de españoles en esta época. Entonces, lo que decimos, que esas notas del producto que actualmente conocemos como francés, confirman que se había propagado el consumo en las comidas y tomaba su designación inequívoca de pan de mesa o pan francés. Así también surgía en la publicidad de las panaderías la inevitable referencia a esta innovación meridana, ya que en los anuncios publicados entre el 1845 y el 81 no encontramos anuncios que hagan referencia a este pan de mesa, a este pan francés, sino que es a partir del 82 en donde ya se ha introducido y ya hay, digamos, en la publicidad de las panaderías, es inevitable señalar la elaboración del pan francés y que sale calientito a las 2 de la tarde y en la mañana también y luego en la noche también para el consumo de las veces. Yo creo que esto es un indicador ya muy claro de que esta innovación se hace en Mérida por inmigrantes y se establece en esa época, ¿no? Va variando y va consumiéndose el pan. Llega la panadería del Tigre hacia fines del periodo. Dice que tiene el gusto de ofrecer a sus consumidores por las fiestas navideñas que llegaban y al público en general el sabroso y delicado pan francés, o sea, de mesa, muy propio para las cenas de la próxima Nochebuena. Es decir, se amplía el consumo para diferentes épocas, ¿no? Ya también para
para momentos especiales como la cena de Nochebuena, y también ya encontramos en algunos, digamos, en algunos recetarios de cocina de la época el uso del pan francés para algunas recetas de comida. Bueno, con esto creo yo que demuestro que no fueron los catalanes, no fue la panadería catalana en 1900 ni sus propietarios, sus panaderos, los que hicieron, a lo mejor hicieron alguna innovación, pero no fueron ellos los creadores del pan. Fueron otros, ciertamente, al parecer, también inmigrantes españoles de las Canarias, catalanes, pero en otro momento de la historia de la panadería en la ciudad de Mérida. Finalizo esta mi ponencia. Finalizo la ponencia señalando que, bueno, creo que tenemos elementos para discutir que después del periodo revolucionario, 1915, para el caso de nuestra sociedad, hubo, digamos, una democratización y una expansión del pan. Creo que demostramos que el pan dulce, el pan salado ya era de consumo generalizado no solamente en la ciudad, sino también en toda la provincia, en todo el estado. También mostramos que la red ferroviaria ayudó muchísimo a circular el pan que se elaboraba en la ciudad de Mérida o en las principales cabeceras de partido a sus hinterlands, es decir, a sus poblaciones que quedaban, digamos, dentro de sus esferas. También cierro señalando, insistiendo que creo que es equivocada la idea de que la panadería de los catalanes y sus propietarios innovaron o crearon el pan francés. Esto es mucho más antiguo y ciertamente fue innovación de estos inmigrantes también canarios y catalanes, pero en otro momento otras personas con otras panaderías, en otras panaderías de la ciudad de Mérida. Y que los indicadores de que también el consumo se amplía del pan francés lo encontramos en las recetas de cocina, como hay en algunas recetas de cocina, por ejemplo, sopa de pan francés, ¿no? Ya utilizan este producto de las panificadoras yucatecas. Y este producto se va a expandir, ¿no? No hay panadería yucateca, no hay panadería en pueblo que no haga pan francés. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la ponencia.